Vamos a leer el capítulo 5 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Es verdad que nos alegramos, que vivimos sobre la tierra. No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra. Todos aquí somos menesterosos. La amargura predice el destino aquí, al lado de la gente. Netzahualcoyotl. En el alba de esa mañana gris y fría, era como si el cielo se hubiera desplomado sobre la cuenca del Anáhuac, arrastrando consigo a todas sus nubes para sumergir sus pueblos en un lago de neblina emanada desde lo más alto de los 13 pisos celestes. A sus escasos 7 años, la función que desarrollaría en esa guerra para el ejército más poderoso del Semanáhuac era la de correr al frente de las tropas de guerreros mexicas hasta acercarse a las filas enemigas, junto con otras varias docenas de escuincles, silbando sus ocarinas, para que anunciaran a los enemigos la cercanía de las poderosas tropas de Axayácatl, que avanzaban detrás de ellos y que se acercaba el inicio de la batalla. Los caballeros Águila y Ocelote, quienes los enviaban en esa misión, sabían que los enemigos no malgastarían flechas intentando matar a un montón de escuincles diseminados en esa tierra de nadie que pronto se convertiría en campo de lid. Para sus enemigos, lo importante era conservar su parque para matar a los guerreros adultos que venían más atrás en las líneas sucesivas que formarían la falange de ataque del ejército Tenocha. Pero ese cuerpo de campeones sabía también que el espeluznante silbido que producían los Yowali Ejecatl era una combinación de rugido de jaguar junto con un grito macabro de un ser de ultratumba. También imitaban muy bien el graznido de las aves de rapiña que pronto se estarían dando un festín con los cadáveres de los muertos de ambos bandos. Ese era un ataque psicológico muy efectivo que les infundiría pavor a los tlatelolcas y les recordaría lo cerca que estaban del final al que habían sido destinados. Eso provocaba que lucharan ya con el ánimo mermado contra las invencibles tropas imperiales del Tlatocayotl azteca, el imperio de su padre, el güey tlatoani Axayácatl. Cuando empezaba el momento del intercambio de flechas de las dos facciones, lo que era fácilmente perceptible, pues hasta el cielo se oscurecía un poco, la orden para ellos era emprender la retirada a todo correr hacia los costados del campo y salirse de rango para dirigirse en dirección contraria de la lluvia de pedernales hasta llegar a la retaguardia del ejército mexica. En esos momentos en que el chirrido de todos los silbatos de la muerte le quemaba los tímpanos y el zumbido de las flechas y piedras hacía vibrar el aire con oleadas de estrépito ensordecedor, por algún motivo que no podía comprender, una emoción mórbida lo llenaba de regocijo. Sentía como si la vida entera se viviera para experimentar el glorioso esplendor de esos momentos en los que corría bajo la andanada de proyectiles que los tlatelolcas estaban lanzando a los aliados, cuando la posibilidad de morir era tan solo cuestión de suerte y un poco de inteligencia. La estrategia que había desarrollado para huir sin ser impactado por algún obús era correr en zigzag e intentar esconderse detrás de los guerreros más corpulentos que se estuvieran protegiendo con sus chimalis, para que fuera menor la posibilidad de que una flecha o piedra enemiga lo alcanzara en su loca carrera. Años después, cayó en la cuenta de que nunca sintió miedo de morir en esas guerras en las que participó en su infancia, porque se programaba mentalmente para pensar que todo era un juego. Era como si su propio instinto de supervivencia lo pusiera en un estado de negación,
que lo hacían no aceptar la realidad de que estaba combatiendo en una guerra a muerte entre dos facciones antagónicas. Los niños pipiltin de Tenochtitlan participaban en la mayoría de las guerras y sus funciones en el ejército dependían e iban variando de acuerdo con su edad y tamaño. Algunos Macehualtin también colaboraban, aunque casi todos ellos eran adultos, pero solo lo hacían en funciones de cargadores y limpiadores, sin en realidad actuar en la contienda. Esa guerra contra Tlatelolco se había dado por las desavenencias de su tlatoani Moquiux con su cuñado, el emperador azteca. Axayácatl ya se había cansado de que ese señor del Altépetl vecino se estuviera burlando en público y en privado de que la segunda nación de la Triple Alianza tuviera a un escuincle como rey. Ya en varias ocasiones, el güey tlatoani le había pedido a su cuñado que depusiera su actitud y en tono perentorio le había advertido que no toleraría más burlas contra Nezahualpili, las cuales se habían sumado a las que en el pasado hiciera contra su hermana, quien fuera su consorte, por ser un poco fea y, según él, tener mal aliento. Para vengar esas afrentas y hallar una excusa para iniciar la inevitable guerra contra sus vecinos, la hermana de Moquiux, que estaba casada con el padre de Moctezuma, amaneció un día estrangulada en su cama. El rey de Tlatelolco comprendió muy tarde que pagarían muy caro sus burlas y desprecio contra los mexicas, tribu nahualtaca hermana de la que se habían escindido casi al principio de la construcción de sus ciudades. Se había apoyado en sus alianzas con pueblos aliados que veían con buenos ojos deshacer la ex-Tlatelollan tras su debilitamiento debido a la reciente muerte de su fundador, Netzahualcoyotl, también por el deseo de Chimalpopoca, tlatoani de Tlacopan, además de la juventud e inexperiencia de Axayácatl y la obvia falta de capacidad para gobernar del niño Nezahualpili. Pero se dio cuenta muy tarde de que quizás se había equivocado y pronto tendría que rendir las armas de su nación, o lo que era peor, morir destrozado por la Triple Alianza. Axayácatl no gobernaba solo. Detrás de él estaba el poder avasallador de su Cihuacóatl. Al ver a ese enorme ejército que en una dilatada llanura formaba filas para avanzar contra el suyo y aniquilarlo, supo que la venganza mexica sería implacable. Comprendió que con esa guerra Tlacaelel quería probar cómo funcionaba su concepción místico-religiosa que tenía poco tiempo de haber implantado en las mentes de los guerreros de la Triple Alianza, la cual decía a sus soldados que el pueblo mexica era el elegido del sol, y en esas bravatas de Moquiux le vinieron como anillo al dedo para tomar las armas contra la nación de la isla vecina al norte de Tenochtitlán. Cuando las fuerzas antagónicas se encontraban lo suficientemente cerca para eso, aunque lejos para el combate de dardos, lanzas, cerbatanas y la batalla cuerpo a cuerpo, los mexicas aguardaron pacientes y sin moverse la orden que les darían los caracoles y teponaxtles. Tan solo las plumas de los yelmos y los chimalis ondeaban al viento. Los guerreros esperaban el momento en que, al desgarrarse el silencio con el toque de las caracolas, se tensaran los arcos y zumbaran las ondas. El campo lucía abigarrado de colores debido a todas las plumas de los trajes y de los cascos de los guerreros, pero, sobre todo, por las que adornaban los escudos que estaban acomodadas para formar figuras de los blasones de sus portadores. Moctezuma y los otros escuincles habían terminado su labor en esa guerra y estaban ya sentados bajo sombras de árboles, pues el sol ya había arreciado. Sentían la boca seca y todavía estaban escupiendo la tierra que les había entrado en la garganta, disponiéndose a recobrar el aliento. Nadie supo de dónde salió una jícara con agua fresca que fue pasando de mano en mano. Todos los escuincles le dieron buenos tragos para calmar la sed,
Moctezuma observaba el fragor de la batalla y admiraba a los guerreros cuyos rostros se habían convertido en meras máscaras de muerte. Al escuchar los bramidos de furia y los aullidos de dolor, pensaba que esos momentos eran ideales para ver quiénes eran los verdaderos valientes entre esos hombres rudos. Observaba que al momento de estar lanzando con ambas manos sus flechas con dirección a las filas enemigas, los flechadores no podían cubrirse con su escudo. Algunos utilizaban un tlacotín personal para asistirlos y cubrirlos, pero los más valientes y arrojados, sin usar esclavos, aprendices o ayudantes, lo hacían al descubierto. Ellos simplemente dejaban que fuera la suerte o el infortunio los que decidieran si les tocaba sobrevivir esa batalla o si su momento de morir había llegado. Si lo segundo pasaba, lograrían la muerte florida, la Xochimiquistli, y se unirían en el tercer cielo al vuelo del sol y lo acompañarían desde el orto hasta el cenit para ayudarle a destruir las estrellas, ya que al morir en la guerra no irían al Mictlán como las personas que fallecen de muerte natural o por otra causa que no fuera la bélica, sino que ascenderían al Ilhuicatl Tonatiuh, y ahí durarían 4 años antes de convertirse en colibrís y entonces libar el néctar de las flores en el Zincalco, el paraíso Tlatlocan, que era el cielo de los guerreros llamado los jardines de la aurora. Así era como el príncipe, que algún día tendría que tomar las riendas del imperio, podría conocer a los guerreros que pelearían bajo sus órdenes, y también a los cobardes que habría que echar fuera de sus filas. Pero había muchos que cuando los ejércitos se acercaban lo suficiente para que los arqueros enemigos pudieran hacer uso de su puntería y no lanzar flechas a la deriva sin dirección, no estaban embrazando sus chimalis por el envés para cubrirse. Ellos creían que con eso demostraban valor, pero a Moctezuma le parecía todo lo contrario, pues a ojos vistas era un acto muy estúpido. El sonido opaco de los cientos de pedernales de las puntas de las flechas impactando en los escudos de mimbre trenzado hacía parecer que el campo de batalla estaba bajo una intensa tormenta de granizo formado por pedazos de hielo grande que caían sobre los maizales. A lo lejos veía el movimiento de las tropas de combate cuerpo a cuerpo, aplicados por completo a la obra asesina de la guerra. Los que iban adelante, que eran normalmente los más altos, fuertes y diestros para el uso del macahuitl, de cortantes filos de obsidiana, formaban la primera línea de combate. La longitud de la línea dependía normalmente del campo de batalla, la cual trataba de cubrirlo en su totalidad, si no era muy ancho, pero las más de las veces era de entre 100 a 200 hombres. Detrás de esa primera línea había 3 o 4 más, paralelas a ella y separadas a ciertos intervalos cortos. Todos los guerreros de esas líneas estaban formados detrás de los que combatían en la línea frontal. Solo en caso de que el guerrero del frente estuviera perdiendo su duelo con un enemigo, el que estaba inmediatamente atrás podría intervenir. También lo haría en caso de que el luchador intentara apresar al enemigo y estuviera batallando para darle el golpe en la cabeza con su porra para ponerlo fuera de combate y amarrarlo. A un toque de caracol, después de que la primera línea estuviera en la brega por un lapso determinado, la segunda relevaba a la primera y los guerreros que habían peleado se desplazaban a ocupar la cuarta línea de la falange, pues las otras 3 se movían hacia adelante. Entregaban cautivos a los amarradores y contadores. Así se iban relevando las líneas hasta que la cuarta línea llegaba al frente para empezar de nuevo el proceso. Detrás de ellos, dejando un amplio espacio de por medio, los piquetes de reserva no intervenían en la refriega hasta que fueran convocados a entrar en la rotación. Moctezuma veía todo ese desarrollo
y pudo corroborar lo relativamente fácil que había sido para las fuerzas tenochas quebrar al enemigo, pues las andanadas en furiosa sucesión de las líneas que formaban la falange mexica casi de inmediato combaron su contraparte tlatelolca. Eso provocó que se rompieran los enemigos la disciplina y tuvieran que retroceder a Tlatelolco en destrozada retirada, cosa que les costó muchas vidas debido al desorden de un ejército que pierde la formación. Por pláticas de sobremesa que había escuchado desde chico en el palacio de su padre, comprobaba que la ciencia de guerra de rotación de fuerzas de los mexicas era muy efectiva y se convertía en un poder avasallador al usarse contra huestes mal entrenadas, mal armadas, mal alimentadas y que tenían que sobreponerse al miedo de enfrentar a una mesnada superior en número, en armamento y en organización. Los muchachos mayores, entre los que vio a Nezahualpili, se habían unido al grupo de amarradores y con mazo en mano repartían porrazos a diestra y siniestra en las cabezas de los guerreros enemigos caídos que serían hechos prisioneros y llevados a Tenochtitlán para la celebración de ese triunfo, que sería la anexión de Tlatelolco como una nación subyugada de la Triple Alianza. El ejército coligado había avanzado y guerreado en los campos entre Tlatelolco y Tenochtitlán, y en ese momento la lucha armada se estaba dando más adelante, ya que las fuerzas tenochas había hecho retroceder a las huestes de Moquiux a su ciudad. Cuando el ruido de la batalla estaba casi apagado en ese llano, erizado por las lanzas y flechas clavadas en el suelo, el campeón Águila, al mando de los niños, les mandó inspeccionar los cuerpos retorcidos de los guerreros heridos y muertos, ya fueran tenochas o tlatelolcas, para buscar joyas, armas todavía usables, alimentos y agua que llevaran en sus morrales y que sirvieran para que los sobrevivientes comieran y bebieran al marchar de regreso a su ciudad. A lo lejos, en un canal que cruzaba los islotes de lado a lado, una hilera de canoas entraba por un lado y salía por el otro, levantando a su paso los cuerpos de los heridos que los soldados mexicas cargaban en hombros desde el lado de Tlatelolco. Esos heridos recibían los primeros auxilios con torniquetes para detener el sangrado y cubrían sus llagas con bálsamo de maguey. Luego eran llevados a Tenochtitlán para ser atendidos. A los muertos los arrastraban de uno de los pies y los echaban en otras embarcaciones para que también fueran conducidos a otros lugares en que serían incinerados con honores. La procesión de barcas que flotaban sobre el agua ya teñida de bermellón hacía alarde de una organización que le dio a entender a Moctezuma que el orden era imprescindible en la guerra para no tener pérdidas tan graves como las que sufriría el enemigo. Luego de pensar eso, vio a lo lejos el humo que subía al cielo y fue así como se dio cuenta de que Tlatelolco estaba siendo arrasada y quemada. Supo entonces que muchos de sus habitantes no verían la luz del día una vez más. Al caminar entre los cuerpos esparcidos en el suelo, Moctezuma descubrió que algunos de ellos todavía agonizaban mal heridos. El chico debió reprimir las arcadas que le provocaba ese espectáculo de vísceras expuestas y miembros mutilados que despedía un hedor insoportable de sangre y muerte. De pronto, se tropezó con los restos de un guerrero tlatelolca muerto mediante un hachazo o un golpe de macahuitl en la cabeza, propinado con una fuerza tan brutal que le partió el cráneo en dos partes, provocando que la tapa de los sesos saliera volando lejos del cuerpo. Ahí se quedó parado, contemplando la blanca masa encefálica expuesta, pringada de sangre y constelada de puntitos rojos por casi toda su extensión, a través de las que podía observar algunos capilares que recorrían sinuosos sus trayectorias. Moctezuma no pudo retraer del impulso de ponerse en cuclillas
para observar más cerca ese órgano del cuerpo humano en el que sospechaba residía la capacidad pensante que distinguía a las personas de las plantas y de los animales. Ese pedazo de carne blancuzca que Ometeotl había otorgado a los seres humanos, al igual que a muchos de los animales que conocía, difería de los demás al de solo controlar los instintos como hacían los animales. Por primera vez en sus 7 años, ese órgano se le presentaba ante sus ojos de manera tan claramente expuesta. Aunque ya había visto muchos cuerpos humanos y de animales ser cortados en pedazos y estaba familiarizado con todos los órganos que hacían funcionar y vivir a las personas y animales, casi nunca nadie se ocupaba de quebrar los cráneos y dejar al descubierto la masa clara de carne que se ubicaba en su interior. El escuincle observó con curiosidad ese cerebro por largos momentos, mientras se preguntaba cómo era posible que ese pedazo de carne, que le parecía un intestino enrollado, por el color y la forma en que estaba acomodado, pudiera ser el sitio en el que se generaban los pensamientos, la poesía, el saber, la inteligencia, según decían los códices de medicina y religiosos que había estudiado en la biblioteca del palacio. Ahí estaba frente a él, luciendo a plenitud, ese fragmento de cuerpo en el que Ometeotl había colocado el tonali, una de las 3 almas de los mortales. Lo tocó con sus manos y apretó toda su extensión con sus dedos para probar su consistencia. Parecía una bola de carne hecha con intestinos más pequeños, pero él sabía que ese órgano debía cumplir otra función mucho más importante que la de los intestinos, cuyo único objeto era convertir la basofia que comían los guerreros y la comida que comía todo mundo en mierda. En un gesto espontáneo, sacó su cuchillo de hueso pulido e hizo cortes en el cerebro para estudiar su interior y ver si encontraba algo más que estuviera escondido a simple vista. Quería constatar si esa masa no era más que material biológico que cubría algún núcleo. Nada encontró. Carne blancuzca regada por sangre, la cual cubría más carne. Cuando oyó los gritos de sus hermanos mayores y sus primos que ya andaban cerca, debido a que ellos ya habían acabado la tarea que hacían como grupo de recuperación, se limpió las manos en el maxtlatl del difunto y corrió hacia ellos. No faltaron los comentarios de burla cuando los otros vieron que, a diferencia de ellos, no había recogido gran cosa de los cadáveres. Pero eso al príncipe no le importó, ya que había adquirido un nuevo conocimiento que quizás algún día lo llevaría a ser tan sabio como su abuelo Netzahualcoyotl.